Capítulo 4, por favor. Hechos, capítulo 4. En los versículos 23 al 35. Hechos 4, 23 al 35. Un pasaje que narra una parte de una historia ya empezada. Por eso voy a dar un poquito de contexto anteriormente. Desde el capítulo 3 vemos una de las manifestaciones que la iglesia primitiva tenía a través de los apóstoles, haciendo algunos milagros. Cuando Pedro sale acompañado de Juan y algunos discípulos y van en el pórtico de Salomón, en uno de los lugares muy concurridos en ese entonces, y se encuentran a un paralítico que tenía 40 años de haber vivido en esa condición. Extiende su mano para pedir alguna moneda y Pedro le dice: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. La gente se maravilla y este hombre se levanta y salta y sale y la gente se amotina, y entonces empieza a predicar Pedro, y el Señor le usa grandemente, de tal forma que 5,000 varones se convierten después de una predicación. Las autoridades religiosas rápidamente se juntan y lo arrestan, y por ser de tarde lo dejan hasta el siguiente día. Al siguiente día lo traen ante estas mismas autoridades y le cuestionan: ¿por qué está haciendo eso? ¿En qué nombre lo hace? ¿Quién es la autoridad en la que lo hace? Y él aprovecha para volverles a predicar. Ellos, no teniendo razón para poderle castigar legítimamente, le piden que salga de su presencia para dialogar, y entonces resuelven que lo tienen que amenazar para que no vuelvan a hablar más en el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos
entonces les amenazaban y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y ahí comienza el relato que vamos a predicar en esta noche. Lea conmigo, por favor. Lo que ocurre después es impresionante por la enseñanza que tiene para nosotros como iglesia. 23 al 35. Varones, 23 conmigo, hermanas, el 24. Así vamos a alternar, pero todos siguiendo la lectura. Dice la Escritura, varones. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hasta ahí vamos a dejar. Dale. Padre, gracias por esta bendición tan grande que es tu iglesia, comprada con precio de sangre, la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por sellarnos como propiedad tuya y por equipar a la iglesia, Señor, con tu Espíritu Santo y con todas las virtudes de tu gracia. Ayúdanos a valorar esto, Señor, a poder disfrutarlo y amarlo, porque es tuya la iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero recordarles, hermanos, porque no son temas nuevos que no hayamos escuchado, pero que necesitamos recordar y atesorar. ¿Cuál es el valor de la iglesia local para cada cristiano? Ese es el tema, si quieres recordarlo o anotarlo. El valor de la iglesia local para cada cristiano. Escucha esta historia. Jack y Gracia se conocieron a través de un amigo en común. Desde el primer día parecían ser el uno para el otro. Gracia era todo lo que Jack siempre había querido. Era hermosa, comunicativa y afectuosa, y siempre estaba allí cuando Jack la necesitaba. Durante los primeros 5 meses fueron inseparables. Jack apenas podía pensar en otra cosa que no fuera en Gracia. No necesitaba buscar más. Le dijo a sus amigos: ella es lo que siempre he necesitado. Es hermosa. Durante los primeros 5 meses fueron inseparables. Ahora han pasado casi 3 años. Ya sigue disfrutando del consuelo, la comodidad y la familiaridad de estar con Gracia.
pero la chispa se ha apagado. Los defectos de gracia parecen más obvios. Jack no está tan seguro de verla tan atractiva como antes. Comienza a incomodarle por todo el tiempo que ella quiere pasar con él. Una noche, cuando Gracia le pregunta a Jack que si pueden definir la naturaleza de su relación, Jack explota. Estamos juntos, ¿verdad? Responde enojado. ¿Por qué no te basta con eso? Es obvio que Jack no está listo para el compromiso y no sabe si lo estará algún día. Esta historia, hermanos, nos recuerda que cada uno de los creyentes debe de tener definida su relación con Cristo a través de la iglesia, y esa relación debe de estar apasionada y comprometida. Hay millones de Jack por el mundo hoy en día, y Gracia no es una chica, es la iglesia. Esta historia, hermano, describe a muchos cristianos, muchos creyentes que como Jack no quieren compromiso alguno, no quieren algo serio con la iglesia. Les gusta ir los fines de semana, les gusta pasar tiempo con ellos de vez en cuando, les gustan los beneficios sociales de la iglesia, pero no quieren una responsabilidad, lo que viene con el compromiso, con la identidad real. No les interesa sentar cabeza a algunos cristianos. Así que aunque la apariencia de compromiso parece muy real, cuando realmente se requiere sacrificar, muchos de ellos no lo quieren hacer. Lo que les gusta a algunos cristianos es estar coqueteando con diferentes iglesias y con la libertad de no tener compromiso con ninguna, manteniendo las opciones abiertas a donde quieran. Un día van a una iglesia, otro día van a otra iglesia, un día se quedan en casa, otro día vuelven. Lo que necesitamos, hermanos, es tener pasión y compromiso por la iglesia. La iglesia, hermanos, para el Señor es preciosa, es valiosa. Somos la iglesia, pero somos parte de esa iglesia, de esa congregación que el Señor compró, y necesitamos tener ese compromiso como el Señor la tiene con nosotros. Efesios 5:25 no lo vamos a leer, pero es donde describe que la iglesia no fue una idea humana, fue la idea de Dios, el diseño de Dios, no lo inventaron los hombres. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es aquí donde entra la pasión, hermanos. No basta con formar parte de la iglesia universal, de decir, no soy creyente, soy hijo de Dios y voy al cielo. Cada cristiano es llamado a un compromiso apasionado con una iglesia local. Cada cristiano es llamado a un compromiso apasionado con una iglesia local. Hay una enorme diferencia entre un cristiano comprometido y un cristiano libertino, como lo hay entre alguien que anda comprometidamente con una mujer para casarse y uno que solamente anda buscando con cuál se siente más cómodo y tiene todas las relaciones abiertas. Como cuerpo de Cristo visible, hermanos, el mundo va a ver a Cristo a través de la iglesia. El plan de Dios para cada cristiano es a través de la iglesia. Así que conozcamos un poquito la iglesia de forma personal. El valor de la iglesia para cada creyente. El relato en la escritura que acabamos de considerar es la esencia de cómo funciona la iglesia ante circunstancias como las que estaban pasando con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Qué es la iglesia para cada creyente? Porque Cristo es el sello de la iglesia. Tú debes aferrarte a ella con todas tus fuerzas. Porque Cristo es el sello de la iglesia. Tú debes aferrarte a ella con todas tus fuerzas. Primero vamos a ver el sentir de cada miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo debe ser el sentir del miembro que pertenece a la iglesia local, a la iglesia de Cristo? Luego vamos a ver la sensibilidad de la iglesia de Cristo. Posteriormente la suficiencia de la iglesia de Cristo. Finalmente la sencillez de la iglesia de Cristo. Esa es la importancia que tiene la iglesia local para cada cristiano. Pero note entonces el sentir de cada miembro de la iglesia de Cristo. Versículo 23. Y vaya a lo que ya leímos, nada más para tomar nota de lo que significa en la vida práctica real del creyente que ha sido adherido al cuerpo de Cristo y llamado a una iglesia local. ¿Cuál es el sentir de ese miembro? Dice la Escritura
Lea conmigo solo el 23 una vez más. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Note esto que quiero subrayar: vinieron a los suyos y contaron todo. Ese es el sentir del miembro de una iglesia local. Eso es lo que Dios ha provisto para cada uno de forma individual a través de la iglesia congregacional. Este es el sentir que tiene alguien que entiende lo que significa ser hijo de Dios y estar en una iglesia local. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que les había pasado. Es hermoso, hermanos, cuando tenemos una situación difícil, cuando pasamos esos tragos amargos, cuando nos sentimos desechados, atacados en el trabajo, en la propia sociedad, a veces por miembros de la familia en la sangre que no son creyentes, somos incomprendidos. ¿Y sabe a quién debemos acudir? A la iglesia de Cristo localmente establecida, donde el Señor nos ha llamado a servir, a dar y a recibir. Vinieron a los suyos y contaron todo, porque lo sentían como una familia. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no sienten eso con el cuerpo local al que están, se supone, adherir? ¿Cuántos llegan pero nada más a la distancia y se sientan y no tienen esa confianza de expresar lo que han pasado, lo que están sufriendo? Estas personas, hermanos, el apóstol Pedro y Juan no llegaron allí y dijeron: bueno, pues ni modo, nos pasó lo que nos acaba de pasar y pues aguántate, Juan, vamos al culto. Y llegaron allá y se sentaron y no dijeron nada, porque no queremos cargar a la iglesia, porque no le queremos dar más problemas. Un cristiano que entiende el rol de la iglesia no piensa así, sino que comparte, que dice, expresa su necesidad. Porque si no, ¿con quién más lo va a hacer? ¿En dónde más se va a desahogar? Siente a la iglesia como los suyos. Vinieron a los suyos. Hermano, que usted, el Señor le ha traído aquí, que usted ha dado el paso del bautismo, el compromiso de la membresía, que usted dice: yo quiero ser parte de esta iglesia, no solo de palabra, pero como la Biblia manda, en un solo corazón, en una identidad, en un compromiso. Hermano, sienta a los que están aquí como los suyos. Díganos lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que le ha ocurrido. Yo me imagino a Pedro y a Pablo viniendo, y así lo dice la Escritura: vinieron y contaron todo lo que les había ocurrido, vinieron a los suyos. Qué hermoso, hermanos, cuando llegan y saben que hay un grupo de creyentes que nos puede entender. Y esos creyentes se regocijan porque aunque ha pasado algo malo con algunos de sus hermanos, estos tienen la confianza de apoyarse en uno. Y uno dice: qué hermoso es esto, ¿en qué te puedo ayudar? Mínimo vamos a orar, pero ánimo, no pasa nada, aquí estamos para apoyarnos, para animarnos unos a otros. Contaron todo lo que los principales y sacerdotes les habían, los ancianos les habían dicho. Hermanos, es hermoso, disfrute, aproveche, valore lo que tenemos en la iglesia, como la iglesia local que Dios nos ha dado. A veces somos presa del enemigo a solas. El diablo nos agarra a solas, allá donde no hay otro cristiano de momento, allá donde en el trabajo abusan de la confianza y de la bondad y de ser cristianos, y entonces nos tratan como quieren, pero Dios no nos deja ni aún allá. Y podemos venir aquí y decir lo que ocurrió. Cuando ellos vienen y cuentan a la iglesia todo lo que había ocurrido, también les cuentan que ellos respondieron con valor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la iglesia seguramente dijo amén y se animó. Hermano, no se queden ni con la aflicción del mundo que está persiguiendo a usted, ni con la bendición que Dios le dio allá afuera cuando estaba peleando con el mundo. Venga y cuéntelo a los suyos. A veces esas pruebas vendrán por medio de la enfermedad. Y gracias, hermanos, por tener la confianza de compartir lo que está pasando, padeciendo, viviendo. Hermano Gerardo compartiendo la situación personal y de su familia, de salud. Y la hermana Lucha. Y cada uno de ustedes que con confianza se levantan y dicen: hermanos, oren por mí, oren por esta situación, estoy pasando esto otro. Si no, ¿con quién más lo vamos a hacer? ¿A quién le cuenta entonces usted, hermanos, la obra de Dios en su vida y los problemas que está viviendo en su vida? ¿A quién le cuenta eso? Debe ser a la iglesia. Para eso estamos. ¿A quién acude para compartir sobre sus batallas? A veces hay quienes van y le cuentan a su amigo del mundo o su compañero de trabajo. Ellos no lo entienden. Ellos no van a poder dar un buen consejo. Ellos
no van a comprender de qué está hablando. El creyente identificado con el Señor y con la iglesia siente un impulso natural de venir con los suyos y compartir lo que ha ocurrido. Es el mejor lugar del desahogo, porque no solamente usted va a sacar lo que tiene y lo que siente, pero va a recibir lo que necesita. Es en la iglesia. Porque Cristo es el sello de la iglesia, tú debes aferrarte a ella con todas tus fuerzas. El sentir de un miembro de la iglesia de Cristo, eso fue lo que hemos visto. Pero miren enseguida, versículos 24 y 30, la sensibilidad de la iglesia de Cristo. Miren lo que ocurre ahora, cómo la iglesia es sensible. Miren la respuesta, versículo 24, lea conmigo el 24 nada más, pero esto está hasta el 30, pero la sensibilidad de la iglesia, dice la escritura el 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y empieza a hablar, a relatar lo que el Señor dijo por medio de David, hablando de la soberanía, del poder, del amor de Dios. La iglesia, cuando dice y ellos, significa la iglesia habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Qué hermoso, hermanos, que cuando usted y yo venimos y compartimos lo que nos está pasando, lo que hemos vivido allá afuera, y la iglesia nos oye, se unen en esa petición, se unen en esa bendición, se unen en esa dirección y alzan la voz a Dios. ¿Y sabe qué dicen? Adoran al Señor por lo que estamos oyendo que está pasando con algunos de nuestros hermanos. Adoran al Señor, convocan su nombre, recuerdan sus promesas, evocan sus obras. Y cuando escuchamos de parte de la congregación responder de esta manera, se edifica el corazón. Porque la iglesia no siente lástima por uno. La iglesia acude al Señor y alza la voz al Señor. Es lo que hace la iglesia. La iglesia no dice: no, ya no vayas a ir a hablar con ellos, no, ya no te expongas a aquello, no, mira, mejor ya cálmate. La iglesia dice: el Señor es soberano, el Señor sabe lo que hace, el Señor nos dio sus promesas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y empiezan a resumir lo que al Señor mismo le hicieron? Cómo se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermano, lo que está diciendo la iglesia es: mira, mi hermano, lo que te acaba de pasar está determinado por Dios, controlado por Él. Al Señor mismo le hicieron esto, pero era parte del plan de Dios. Ánimo, mi hermano. No, es que mis hijos no me hacen caso y mi propia familia me ha dado la espalda y me ha traicionado. Hermanos, oren por mí, allá no sé qué hacer, me siento tan mal. Y la iglesia dice y nos recuerda: amén, hermanos, estaremos orando por ti, pero recuerda que el Señor le hicieron eso. El Señor te entiende. Aquí tienes una familia con nosotros. Sigue adelante. Proclama el evangelio todavía, refleja el carácter del Señor, toma ánimo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Cuando vieron orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De hecho, hermanos, la verdadera sensibilidad de la iglesia viene de conocer a Dios y de aceptar su dominio, su poder soberano, que Él es el dueño del universo. La sensibilidad de la iglesia que ayuda a los necesitados que exponen su problema es cuando la iglesia entiende y conoce que este Dios es soberano, que es el dueño del universo. Porque miren, sensible significa sentir lo que otro ser vive o siente. Y entonces esto es muy interesante porque como iglesia
iglesia podemos sentir la necesidad de nuestros hermanos y al mismo tiempo podemos sentir el poder de Dios. Eso es lo que está ocurriendo aquí. La sensibilidad de la iglesia es que se duele por los que están siendo atacados, pero se fortalece en el poder que tiene el Señor. Y ninguna entidad congregacional, ningún individuo personal puede tener esta percepción que tiene la iglesia, la sensibilidad que puede desarrollar en conocer la debilidad humana y compadecerse y dolerle y sentir la fuerza y el poder del Señor, su Dios. Y cuando proclaman esta verdad del Señor extendida, donde habla de su poder y de su soberanía y de su determinación para hacer todas las cosas, están diciendo: hermano, yo entiendo lo que estás pasando, pero también quiero recordarte lo que Dios es. Así comenzaba la iglesia naciente de Jesucristo. Esa es la importancia que tiene, hermanos, que usted venga a la iglesia, sienta como su familia, y que cuando un hermano tenga necesidad, responda en esa sensibilidad. No respondemos en nuestras propias fuerzas, respondemos en el poder del Señor, y sentimos el dolor del hermano, pero tenemos también el poder de Cristo, porque Cristo es el Señor de la iglesia y debes aferrarte a ella con todas sus fuerzas. Dijimos el sentir de cada miembro de la iglesia, luego la sensibilidad de toda la iglesia, y note en tercer lugar la suficiencia de la iglesia de Cristo. La suficiencia de la iglesia de Cristo. Versículo 31, lea conmigo. 31, ¿lo tienen? Lea conmigo fuerte, claro. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia es suficiente en el poder del Señor. Es suficiente en Cristo. La suficiencia de la iglesia es el poder de Dios. Así que la iglesia no necesita nada más que el poder de Dios. Y a través de la oración, dice la Escritura, lo que la iglesia tiene para acercarse al Señor, a través de la oración el Señor respondió. El lugar en que estaban congregados tembló, como diciendo el Señor: aquí estoy, hermanos, aquí estoy, hijos, dice el Señor. Estoy con ustedes, estoy escuchándoles. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿En dónde se manifiesta con excelencia, con profundidad, con plenitud del Señor, si no es en la iglesia congregada? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar observados juntos en la luz. La descripción que da de la comparación con la barba de Aarón y el monte de Sión termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y libertad. La iglesia, hermanos, es un lugar donde los redimidos del Señor se reúnen, donde se congregan y donde están allí estas personas. Hermanos, el Señor se manifiesta poderosamente. Es suficiente su poder para sostener a la iglesia, y Él muestra ese poder cuando la iglesia ora a través del Espíritu Santo y les da el valor para seguir hablando, para seguir reflejando su carácter. Para eso está la iglesia, para reflejar a Cristo, para hacer luz en el mundo. No está la iglesia para tener un poder sobre los reyes y tener una posición aquí en el mundo y tener riquezas. La iglesia está para proclamar el Evangelio, para dar testimonio de Cristo con valor en medio de la aflicción, de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la oposición. El poder del Señor se va a manifestar toda vez que esté de por medio el compromiso con su palabra, con su nombre, con su gloria. Para eso existe la iglesia, y usted va a ver el poder de Dios. Amén. Lo vamos a ver seguramente ahora en esta etapa donde humanamente podríamos decir: ¿y qué sigue para nosotros? ¿Y dónde vamos a estar? ¿Y si algunos hermanos se desaniman? ¿Y si ya no vienen todos? Hermanos, debemos tener un mismo sentir. Debemos valorar lo que es la iglesia que Cristo compró. El valor de la iglesia no está en un local, está en cada uno que Él redimió. Está en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está en ese compromiso que hicimos como congregación para servirnos los unos a los otros para la gloria de Dios. Cuando la iglesia se reúne aquí como lo hicieron estos hombres, no tenían un local propio como que decía ahí afuera iglesia bautista tal. Era una casa, era un lugar donde se congregaban, y seguramente estaban cambiando constantemente de ese lugar, pero la labor de la iglesia era la congregación de ese cuerpo de miembros
que se constituían en uno solo. Cristo les había dicho: permanezcan juntos hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. No les dijo: no se me muevan de esta zona, de este lugar. Dijo: permanezcan juntos. Ese es el requisito. Hermanos, esta noche quiero hacerles este llamado a través de la palabra de Dios. Permanezcamos juntos hasta que el Señor venga, hasta que el Señor determine qué sigue. Pero Él nos ha conformado como una iglesia local. Si tenemos que entregar este lugar, la iglesia no desaparece ni se diluye. Permanezcamos juntos. La iglesia es suficiente en Cristo, no en el tamaño del local, ni en la seguridad de un terreno, de una casa. Es suficiente en Cristo. El Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa promesa se ve y se abre camino en cada iglesia local que el Señor sostiene a través de la prueba, la persecución, la inestabilidad y cualquier otro obstáculo que se presente. El poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia y a través de la iglesia es suficiente para llenar nuestras necesidades y para proveer de lo que realmente necesitamos y para seguir peleando la batalla. Esa es la suficiencia de la iglesia, hermanos. Un cristiano sin iglesia no entiende el propósito de su vida en la tierra, no lo entiende. Un cristiano sin iglesia es como aquel soldado que ha perdido al batallón, ha perdido su ejército y anda extraviado. La iglesia representa el mapa de cada cristiano en este mundo, para que no se extravíe. La iglesia es la agenda personal que Dios le da a cada creyente. No tiene propósito individual, sino a través de la iglesia. La iglesia es la cobertura de Dios para la vida de cada creyente. Porque Cristo es el sello de la iglesia. Tú debes aferrarte a ella con todas tus fuerzas. Vimos el sentir de cada creyente de la iglesia de Cristo, la sensibilidad de toda la iglesia de Cristo, la suficiencia de la iglesia de Cristo y finalmente, hermanos, la sencillez de la iglesia de Cristo. Versículo 32 al 35, lea conmigo. La sencillez de la iglesia de Cristo, 32 y 35, lea conmigo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La sencillez de la iglesia, hermanos, se puede interpretar como la madurez espiritual de la iglesia. En este contexto, la sencillez habla de vivir con lo esencial, con lo indispensable, con lo que verdaderamente importa. Y eso es un enfoque espiritual sobre lo terrenal. La inmadurez, por otro lado, se caracteriza por el apego a lo material y por la defensa de lo personal. Una iglesia inmadura es como un niño. Un niño nace con la orientación del egoísmo a tope. Todo es yo y yo. Todo es mío, todo quiero, nada cero. Quiero ser atendido yo, no pienso en los demás. Ese es un niño, esa es una iglesia inmadura. Cuando aquí habla de la sencillez de la iglesia, está hablando de lo esencial, de eso que es indispensable para la iglesia, que es la unidad, es el Evangelio, es Cristo, es la comunión. Tenían todas las cosas en común, reflejaban a Cristo, eran miembros los unos de los otros en la práctica realmente, no solamente en palabra y en doctrina, no solamente se sabían versículos de la Biblia, los vivían, los practicaban. Era una iglesia sencilla que se desprendía de lo suyo, que decía: te falta algo, aquí está, hermano, no tienes lugar donde vivir, vente conmigo, no tienes comida, vamos a comer juntos, te falta cobija, yo tengo dos, te presto una, nos tapamos juntos, no hay lugar donde reunirnos, vente a mi casa. ¿Qué tan sencillos somos como iglesia? ¿Qué tan esenciales espiritualmente somos? ¿Qué tan complejos nos ponemos con lo material? Hermanos, les decía la semana antepasada, cuando hablábamos acerca de reunirnos en las casas, a veces el cuidado de estas cosas materiales impiden que la iglesia pueda crecer. Ay, no, en mi casa no, porque me van a echar
empezamos a ver por lo personal, lo material, limita lo que es la sencillez de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que cuando vayamos a una casa se suban a los sillones, y no estoy diciendo, hermanos, que tengamos la apertura de lo esencial, la comunión, la unidad, el amor, para poder seguir adelante reflejando a Cristo como una iglesia madura, una iglesia sencilla. La iglesia de Cristo era una iglesia sencilla en ese sentido, madura. No era una iglesia ostentosa, no era una iglesia presumida, no era una iglesia materialista, era una iglesia como la novia de Cristo, sencilla, piadosa, sin mancha. Profesaba piedad. El mundo ha hecho lo suyo para manchar a la iglesia a través del materialismo. Pero la iglesia de Cristo debe ser sencilla, buscando y fomentando siempre, por sobre todas las cosas, las riquezas espirituales, lo que honra al Señor. Recordando que fue comprada por precio, que cada uno de nosotros somos esa iglesia. ¿Qué encontramos entonces en este pasaje, resumiendo lo que hemos visto, lo que hemos estudiado? El sentir de un miembro de la iglesia de Cristo es que procura a los suyos. La sensibilidad de la iglesia de Cristo es que siente la necesidad de sus miembros y se somete a la potestad de su Dios. La suficiencia de la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y la sencillez de la iglesia de Cristo es una iglesia que busca la riqueza espiritual despreciando la riqueza material. Valoren la iglesia que Dios le dio. Valoren la iglesia que Dios le ha hecho, porque usted es parte de la iglesia. Sea parte de esta iglesia que Dios compró a través de un lugar, de una iglesia convencional, de una localidad que ahora va a salir, en este caso de nosotros, de un territorio, de una localidad, para seguir siendo iglesia donde el Señor nos permita reunirnos. La iglesia no es un edificio de cemento y varilla, es un cuerpo vivo por cada uno de los reunidos. Porque Cristo es el sello de la iglesia y debes agarrarte a Él con todas tus fuerzas. Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos el valor que tiene la iglesia que tú has comprado, lo valioso que somos para ti, Señor, la riqueza que hay en esta institución preciosa. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a disfrutarlo, a promoverlo. Ayúdanos a crecer, Señor, en ello, a darte la gloria y la honra con el propósito que tú nos has levantado, Señor. Gracias. Dejamos en tus manos lo que viene en las próximas semanas. Confiamos en ti. Lo agradecemos, Señor, todo el mundo.